Dicen que los mortales se adormecen con cuentos de hadas, mientras que los demonios prefieren las historias de brujas. Hoy nos adentraremos en las sombras, caminaremos junto a ellos y les narraremos las historias que tanto anhelan. Las brujas y sus leyendas han sido parte fundamental del folclore y la mitología de muchas culturas alrededor del mundo. Estas historias, a menudo centradas en mujeres con poderes sobrenaturales, magia o conexiones con fuerzas oscuras, varían según la región y el contexto histórico. Una de las más conocidas en el imaginario colectivo es la leyenda de la Bruja de Blair. La leyenda de la Bruja de Blair proviene del estado de Maryland, en Estados Unidos, y relata la historia de Elly Kedward, una mujer acusada de practicar magia negra a finales del siglo XVIII. Fue desterrada al bosque, donde, según la leyenda, se convirtió en un espíritu vengativo que acecha a quienes se adentran en el bosque de Blair. Esta leyenda se hizo mundialmente famosa gracias a la película The Blair Witch Project, que se estrenó a finales del siglo pasado, mostrando la historia desde la perspectiva de 3 cineastas que desaparecen misteriosamente en el bosque mientras investigaban la leyenda. La Bruja de Blair no es un personaje tradicional del folclore europeo, sino una figura moderna que se inspira en mitologías locales y en las historias populares sobre brujas y fantasmas de la región de Maryland. La leyenda dice que Elly Kedward atraía a los niños al bosque para hechizarlos, lo cual generó miedo entre los habitantes del pueblo, quienes decidieron expulsarla al bosque. Después de su desaparición, comenzaron a creer que se había transformado en una entidad maligna que vagaba por la región, maldiciendo a todo aquel que se acercara. La Bruja de Blair se convirtió en un símbolo de los temores colectivos hacia lo desconocido. La película The Blair Witch Project, dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, se rodó con el estilo de metraje encontrado, lo cual le dio un toque de realismo y ayudó a que el público creyera que la historia podía ser real. En la trama, 3 estudiantes de cine se adentran en el bosque de Burkittsville para investigar la leyenda de la bruja. A medida que avanzan, empiezan a experimentar fenómenos paranormales y se ven atrapados en una especie de bucle, hasta que finalmente desaparecen sin dejar rastro, salvo el metraje encontrado. El bosque de Burkittsville, escenario principal de la historia, es un lugar clave en la leyenda. Se describe como un lugar maldito con voluntad propia. Los relatos también mencionan la cueva de la bruja, donde se dice que Elly Kedward realizaba rituales oscuros. La atmósfera del bosque y la constante sensación de ser observado son elementos fundamentales para crear el terror que define la leyenda. La leyenda de la Bruja de Blair es un buen ejemplo de cómo una historia moderna puede combinar elementos del folclore clásico con técnicas contemporáneas para crear una narrativa aterradora. La película hizo un uso muy efectivo del marketing viral, aprovechando los primeros días de Internet para sembrar dudas y alimentar el misterio en torno a la historia. A partir de su éxito, se generaron secuelas y adaptaciones, aunque ninguna alcanzó el impacto cultural de la original. El impacto de la leyenda de la Bruja de Blair no se limitó al cine. Burkittsville, un pequeño y tranquilo pueblo de Maryland, experimentó un aumento en el turismo, ya que muchos visitantes deseaban explorar el bosque y la supuesta cueva de la bruja, con la esperanza de encontrar algún indicio de la leyenda. Aunque el lugar no tiene conexión histórica real con la historia de la bruja, la atmósfera creada por la película atrajo a muchos curiosos. Esta leyenda sigue siendo una de las más populares de la era moderna, manteniendo viva la esencia del terror que se oculta en los rincones oscuros de nuestra imaginación. En las noches de México se escucha el desgarrador lamento de La Llorona, una mujer atrapada en el tiempo que deambula buscando a sus hijos desaparecidos. La leyenda cuenta que fue una madre que, presa del dolor, los celos o la desesperación, ahogó a sus hijos en un río. Desde entonces, vaga como un alma errante, buscando redención. En algunas versiones se la describe como una bruja con poderes mágicos y la capacidad de maldecir a quienes se cruzan en su camino. La historia de La Llorona es conocida en muchas regiones de América Latina,
desde México hasta Centroamérica y el Caribe. Aunque hay diferentes versiones, todas giran en torno a una madre que, tras cometer un acto terrible, se transforma en un espíritu errante. En la versión más popular, una mujer llamada María, rechazada por su esposo y enloquecida por la desesperación, ahogó a sus hijos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, intentó salvarlos, pero ya era tarde. En su dolor, se arrojó al río y se ahogó, quedando atrapada en una existencia sin paz. El llanto de la Llorona puede escucharse en las noches más oscuras, junto a cuerpos de agua, donde su figura aparece cubierta con un vestido blanco. Su rostro, distorsionado por el sufrimiento, y su lamento, infunden compasión y terror a quienes lo escuchan. La leyenda ha servido durante generaciones como advertencia para los niños, para impedir que se acerquen a ríos o lagos de noche. También se considera que su presencia castiga a aquellos que han cometido actos crueles o inmorales, representando un símbolo de justicia. Más allá del terror, la Llorona se interpreta como un reflejo del miedo al fracaso maternal y de la culpa que persigue a una madre que siente que ha fallado. Para algunos, también simboliza la opresión patriarcal, una mujer traicionada y abandonada, destinada a sufrir sola. El agua, siempre presente en la historia, simboliza el límite entre la vida y la muerte, reforzando su naturaleza trágica y etérea. En la cultura popular, la Llorona ha sido plasmada en el cine, la música y el arte, convirtiéndose en una figura que evoca tanto el terror como la melancolía. Su historia trasciende el simple relato de miedo, reflejando nuestras propias ansiedades y dolores colectivos. Su interminable búsqueda de redención y su lamento siguen siendo una advertencia sobre la fragilidad del corazón humano. En el pueblo de Zugarramurdi, en el País Vasco, se mantiene viva la leyenda de las brujas, una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos. A comienzos del siglo XVII, este lugar, aislado entre los verdes paisajes vascos, se vio envuelto en rumores sobre mujeres que se alejaban de sus hogares al caer la noche para reunirse en las cuevas cercanas, realizando supuestos rituales y pactos oscuros. Los lugareños afirmaban ver luces danzantes y escuchar cantos inquietantes, lo que despertó el temor entre los más supersticiosos. En el año 1610, estos rumores llevaron a la intervención de las autoridades y al inicio de una serie de interrogatorios que culminaron en un juicio por brujería. La caza de brujas se convirtió en un episodio oscuro y doloroso para Zugarramurdi, donde hombres y mujeres fueron acusados de participar en prácticas heréticas. Sin embargo, fueron las mujeres quienes sufrieron las peores consecuencias. Muchas fueron señaladas, arrestadas y finalmente quemadas vivas, mientras el humo de sus cuerpos ascendía como un lamento hacia el cielo. Las cuevas de Zugarramurdi, supuestamente escenario de estos rituales, guardan aún hoy el eco de aquellos eventos. Los visitantes afirman sentir una energía extraña en el lugar, como si los lamentos de las almas condenadas permanecieran atrapados entre las rocas. Esta historia ha sido fuente de inspiración para la literatura y el cine, como en la película Las brujas de Zugarramurdi del 2013, que buscó recrear la fascinación y el temor que estas leyendas despiertan en la imaginación popular. Más allá de la leyenda, la verdadera tragedia fue la caza de brujas y el fanatismo que llevó a la persecución de inocentes. Así, en las noches de luna llena, algunos afirman que las sombras de las brujas siguen danzando en las cuevas, recordándonos que el pasado nunca se desvanece del todo. Baba Yaga es una bruja icónica del folclore eslavo que vive en una casa que camina sobre patas de gallina. Es un personaje ambiguo, capaz de ser tanto una villana cruel como una aliada sabia. Se la describe como una anciana poderosa y conocedora de la magia que puede realizar actos tanto benevolentes como peligrosos. El nombre Baba Yaga combina los conceptos de anciana y brujería, reflejando su dualidad como figura temida y respetada. Aunque tiene su origen en los países eslavos, ha dejado huella en otras tradiciones europeas. En algunas leyendas actúa como guía,
otorgando conocimientos a quienes logran superar sus difíciles pruebas. Un ejemplo es el cuento de Basilisa la Bella, donde la protagonista supera los desafíos de Baba Yaga y recibe su ayuda. Esta bruja no puede clasificarse como buena o mala, es más bien un reflejo de la complejidad de la naturaleza humana. El bosque donde vive representa lo desconocido y el crecimiento personal, mientras que la cabaña sobre patas de gallina simboliza la conexión con el mundo natural. Baba Yaga ha trascendido el folclore y aparece en la cultura popular como un arquetipo fascinante que representa los miedos y la búsqueda de conocimiento del ser humano. Las brujas de Salem representan uno de los episodios más oscuros de la América colonial, un reflejo del miedo irracional, la intolerancia y la injusticia social que dominaron la colonia de Massachusetts a finales del siglo XVII. En un contexto marcado por el fervor religioso puritano, Salem se vio envuelta en una serie de acusaciones, juicios y ejecuciones que tuvieron su origen en la sospecha de brujería. Todo comenzó en 1692, cuando un grupo de niñas de Salem, como Betty Parris y Abigail Williams, empezó a experimentar convulsiones y visiones aterradoras. Las niñas afirmaban estar hechizadas y señalaron a varias mujeres locales, como Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne, como responsables. Tituba, bajo presión, confesó ser bruja y afirmó que otros también formaban parte de un culto satánico, lo cual incrementó el pánico. Las acusaciones crecieron rápidamente y en el proceso se aceptaron pruebas mínimas o inexistentes, como las confesiones obtenidas bajo tortura y testimonios espectrales, donde los testigos afirmaban haber visto el espíritu de los acusados. Durante el verano y el otoño de 1692, muchas personas fueron acusadas y las ejecuciones comenzaron. Varias mujeres y hombres fueron ahorcados, mientras que Giles Corey fue brutalmente apedreado hasta la muerte por negarse a declarar. La paranoia se apoderó de la comunidad y las autoridades locales, con el apoyo de los clérigos y jueces, continuaron con las ejecuciones sin cuestionar la validez de las acusaciones. Con el tiempo, sin embargo, algunos comenzaron a cuestionar el proceso y la falta de pruebas reales. Fue el gobernador de Massachusetts quien finalmente intervino, suspendió los juicios y revisó las evidencias, poniendo fin a la tragedia. Los juicios de las brujas de Salem dejaron una huella imborrable en la historia de Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de los peligros del fanatismo, el miedo colectivo y la persecución injusta. Este trágico episodio se estudia hoy como una advertencia sobre la importancia de la justicia, la tolerancia y el pensamiento crítico para evitar repetir los errores del pasado. Salem, hasta el día de hoy, recuerda cómo el miedo irracional puede destruir vidas inocentes y resuena como un llamado a la reflexión sobre los peligros del poder mal utilizado. La bruja de Endor es una figura intrigante de la tradición judeocristiana mencionada en el primer libro de Samuel. La historia narra cómo el rey Saúl, desesperado por la guerra contra los filisteos y tras haber perdido el favor de Dios, busca a la bruja para invocar al espíritu del profeta Samuel. A pesar de haber prohibido la brujería en Israel, Saúl actúa en secreto, desesperado por obtener respuestas. Disfrazado, Saúl encuentra a la bruja, quien inicialmente se muestra reacia, pero acepta ayudarlo tras su insistencia. Durante el ritual aparece el espíritu de Samuel, quien reprende a Saúl por recurrir a la brujería y le profetiza la derrota de su reino. Al día siguiente, Saúl y sus hijos mueren en la batalla, cumpliendo la profecía. La historia de la bruja de Endor ha suscitado diversas interpretaciones. Algunos creen que la comunicación con Samuel fue un acto de necromancia permitido por Dios, mientras que otros piensan que fue una ilusión. El acto de Saúl refleja su caída moral al traicionar sus principios por desesperación. La figura de la bruja de Endor no es simplemente antagonista. Su sorpresa al ver a Samuel muestra que incluso aquellos que practican la magia pueden enfrentarse con lo divino. Teológicamente, esta historia es una advertencia sobre los peligros de la desobediencia a Dios y muestra cómo el poder de la brujería es inferior al poder divino. La figura de la bruja de Endor
ha trascendido la Biblia y se ha convertido en un elemento recurrente en la cultura popular, explorando la magia y la comunicación con el más allá. La leyenda de las Witch Stones, o piedras de bruja, es una de las más fascinantes de las Islas Británicas. Estas piedras, repartidas por regiones de Escocia, Inglaterra e Irlanda, están asociadas con la brujería y se cree que poseen el poder de proteger contra maldiciones y hechizos. Sus orígenes se remontan a las culturas celtas y a los rituales paganos, siendo consideradas artefactos sagrados que ofrecían protección y, en algunos casos, también eran instrumentos de castigo. Las Witch Stones varían en tamaño y forma. Algunas son grandes rocas solitarias, mientras que otras son pequeñas piedras con un poder sobrenatural. Se decía que estas piedras protegían contra las brujas y sus maleficios, y que incluso podían inmovilizarlas. En algunas leyendas, se las utilizaba para probar la culpabilidad de los acusados de brujería, quienes debían moverlas o tocarlas como prueba de su inocencia. No todas las Witch Stones eran vistas positivamente. Algunas eran consideradas malditas, asociadas con rituales oscuros o lugares de sacrificio, y quienes las desenterraban se enfrentaban a maldiciones. Según algunas historias, estas piedras eran protegidas por duendes o criaturas invisibles que castigaban a los curiosos. En el Reino Unido se encuentran sitios vinculados a estas leyendas, como la Piedra de las Brujas de Kirkcudbright, un antiguo punto de reunión para brujas, o la Piedra de la Bruja en Cornwall, que los lugareños aseguran que protege contra hechizos malignos. Aunque la documentación histórica sobre las Witch Stones es escasa, las leyendas han sido transmitidas oralmente a lo largo de los siglos, manteniendo viva su conexión con la magia antigua y la protección contra lo oscuro. La bruja de los Alpes, también conocida como la Dame Blanche, es una figura mítica de las regiones alpinas de Suiza y Francia. Esta bruja aparece en dos versiones principales, como un espíritu vengativo que atrae a los viajeros a la muerte, y como una protectora que guía a los perdidos por las montañas. La leyenda de la bruja de los Alpes se remonta a la época medieval, cuando las montañas eran consideradas lugares misteriosos y peligrosos. Se decía que esta bruja tenía amplios conocimientos sobre plantas medicinales y practicaba la magia, lo que podía ser tanto beneficioso como peligroso. Las historias varían, presentándola como una sabia protectora o como una figura capaz de causar desgracias si se sentía ofendida. Las montañas, con su naturaleza inaccesible, están fuertemente asociadas a su leyenda. Se creía que la bruja, viviendo en las alturas, tenía un contacto especial con los elementos naturales, incluyendo fenómenos como tormentas y ventiscas. En algunas historias, también se decía que podía volar sobre las montañas, ya fuera en una escoba o sobre nubes. Durante la época de las cacerías de brujas, las leyendas sobre la bruja de los Alpes se entrelazaron con las tensiones religiosas, y muchas mujeres fueron acusadas y castigadas. En las versiones suizas, se habla de brujas guardianas de bosques y aguas encantadas, mientras que en Francia se incluyen historias de pactos con el diablo y aquelarres. La bruja de los Alpes sigue siendo una figura importante en la cultura popular, apareciendo en libros, cine y televisión como símbolo de la naturaleza indómita y la magia oscura. La Wicca es una religión neopagana fundada a mediados del siglo pasado por Gerald Gardner, inspirada en antiguas tradiciones de brujería y paganismo. Popularizada en la década de los 50 en Gran Bretaña, la Wicca se basa en creencias relacionadas con la naturaleza, la magia y el respeto por los ciclos de las estaciones. Los wiccanos adoran un dúo divino compuesto por la diosa y el dios, que representan la fertilidad, la caza y el equilibrio entre energías masculinas y femeninas. Celebran la Rueda del Año, un calendario de festivales que marca las estaciones y fases del ciclo solar. La ética wicana se guía por la ley de tres, que afirma que cualquier acción regresará al emisor multiplicada y promueve la máxima «haz lo que quieras», mientras no dañe a nadie. La Wicca se ha expandido y adaptado a nivel global,
convirtiéndose en una religión diversa con muchas variantes. A pesar de los malentendidos y la estigmatización, ha crecido significativamente, inspirando a muchas personas a conectarse con la naturaleza y practicar una espiritualidad basada en la armonía con el mundo. Ha tenido una presencia significativa en la cultura popular, aunque no siempre representada con precisión. Hoy en día, la Wicca continúa siendo una religión en crecimiento, apreciada por su conexión con la naturaleza y el empoderamiento espiritual. Desde figuras malignas que inspiraban terror hasta mujeres sabias con conocimientos mágicos que eran vistas con respeto, las brujas tienen un lugar especial en el imaginario colectivo. Cada leyenda tiene su propia perspectiva y contexto, pero todas ellas muestran la fascinación y el miedo hacia lo desconocido y lo sobrenatural.